Os invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este día, gracias porque tenemos la oportunidad de estar reunidos, de poder meditar en tu palabra, y te pedimos que tu mensaje pueda llegar a cada uno de nosotros, que tu Espíritu pueda estar con nosotros y que nos ayude, Señor, a pasar un día agradable contigo, con nuestra familia y con todos los eventos que se están produciendo ahora. Cuida también de todos los jóvenes, cuida de las actividades que van a tener este fin de semana, que tú puedas estar con cada una de estas actividades y con cada uno de los participantes. Te lo pedimos todo en el dulce y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Estamos en familia, nunca mejor dicho. Sabíamos que esta mañana tendríamos un culto, por decirlo así, familiar, pero desde el departamento de secundaria aceptamos poder compartir esta mañana nuestra reflexión con vosotros. A los jóvenes pensaréis, bueno, si sois secundaria, ¿por qué no habláis con los jóvenes, etcétera? Con ellos ya los vemos a diario, bastante a diario, y hemos querido de corazón compartir en esta mañana, pues, con todos vosotros un poquito, algunas instantáneas, porque van a ser unas instantáneas breves, de la vida de Pablo. Viajero incansable, como el que más, él mismo hace una especie de repaso de en cuántas cosas se encontró y se vio. Y vamos a tratar de detenernos en 4 instantes, podrían haber sido muchos otros, de su vida. De hecho, vamos a tener una especie de, no sé llamarle culto, de reflexión compartida, colaborativa con vosotros. Y, todos conocemos muchísimo de Pablo, pero simplemente vamos a tratar de refrescar algunas cosas y de tratar no sé, si aprender algo o al menos meditar en algo acerca de sus pasajes, en sus ciertos momentos instantáneos, como he dicho, suyas. Pablo es un viajero incansable, como he dicho antes, infatigable. Es un hombre, si fuera ahora del siglo XX o XXI, diríamos un hombre de la carretera. Es un hombre que se movió muchísimo y toda una institución por todo el bagaje que nos dejó en su palabra, por todo lo que nos ha dejado escrito, la intensidad de su mensaje y la profundidad. ¿Os imagináis un poco si tuviéramos que arrancar de la palabra de Dios sus epístolas, todo lo que él nos ha dejado? ¿Cómo nos dejaríamos de huérfanos de mensaje, de luz, verdad? Pero ese viajero incansable y ese apóstol y evangelista, ¿quién lo diría? Empezó con bastante mal pie, porque como todos sabéis, nos vamos a detener, tal vez cuando hablamos de los viajes de Pablo, en su primer viaje, que tampoco sería este. Sabemos que se trasladó para estudiar a los pies de Gamaliel, se trasladó de Tarso a Jerusalén y tantas otras veces. Pero bueno, como viaje hay uno que hace, dejadme que lo diga así, rumiando venganza, buscando liquidar a aquellos cristianos, a los hijos de Dios, aquel primer embrión de lo que sería la Iglesia cristiana. Él lo veía así, había estado impasible mientras y aceptando, digamos, votando a favor de la condenación de Esteban, y él se pone en marcha. Vamos a ver ese primer instante, esa primera instantánea, quería decir, ese primer pasaje que va a ser nada más ni nada menos que su conversión, que tanto conocemos. En ese primer viaje, él, nada menos que no contento
con toda la labor que estaba haciendo de arrancar incluso de sus viviendas, de perseguir, de detener a aquellos cristianos, como empezaron a huir, como empezaron a escaparse algunos, decide perseguirlos también fuera de Jerusalén. Y sabe que hay una comunidad importante en Damasco. Pide papeles, pide cartas de recomendación y se marcha para allá. No sabemos ese viaje cómo lo hizo. Personalmente he renunciado a poner ninguna imagen que vaya sobre un carruaje o vaya sobre un caballo. La tradición nos lo sitúa arriba de un caballo y podría ser. El relato nunca dice si iba en un carruaje, si iba a caballo, si iba a pie. Yo lo voy a imaginar a pie. He tratado de escapar de esos famosos cuadros del barroco que aparece él desmontado. Pero lo cierto es que se traslada a una ciudad que está bastante lejos. Es verdad que hay otros estudios que hablan, ¿y por qué no sería otra Damasco que estaría más cerca, como a un día de viaje, etcétera? Hay algunos estudios que si uno profundiza encuentra. Pero lo cierto es que vamos a tomar el Damasco, la capital que hay de Siria, ¿verdad? Y que sería este. Buscando nuestro simpático Google, me daban diferentes recorridos, diferentes kilometrajes si me iba de un lado a otro. Pero lo cierto es que al final la distancia que he encontrado más o menos corta, porque me sitúan otras que se va a 260 kilómetros, otros he encontrado 300, ya os puedo decir que en coche son 5 horas y pico, por una autopista me marcaba, pero lo cierto es que tomando, supongo que el camino más recto, ¿vale?, por aquellas sendas, veredas y caminos, pues si es este Damasco, y también mirando a ver qué es lo que recomiendan a la gente que le gusta caminar mucho y hacer, por ejemplo, la ruta de Santiago y todas estas cosas, pues se recomiendan 20 a 30 kilómetros diarios. Pues si eso fuera así, nos llevaría 7-8 días. Supongo que aquella gente acostumbrada a caminar devoraría los kilómetros o las millas más rápidamente, pero lo cierto es que tendría ahí unos cuantos días dándole vueltas a su mente. No podemos saber qué andaría pensando, pero lo cierto es que le gustaría llegar cuanto antes, se tocaría los documentos, yo voy sin querer a mi bolsillo, no sé si al zurrón, aquellos papeles que llevaba, y supongo que se frotaría las manos pensando, los voy a pillar de improviso. No se imaginan que voy para allá. Se han largado de Jerusalén, pero voy a por ellos. Les voy a sorprender. Y entre el odio, sus pensamientos de por dónde empiezo, a qué sinagoga me dirijo primero, cómo lo hago, lo cierto es que él pensaba dar un golpe de efecto, un golpe de mano. Sin embargo, dejadme que os diga, el perseguidor perseguido, la emboscada se la prepara Jesús. El perseguidor perseguido. Es más, le deja llegar casi hasta el final. Dice que ya estaba estando cerca, no sabemos si verían la impresionante llanura, la ciudad lejos, pero era mediodía. Y una luz más potente que el mediodía lo ciega y lo tira al suelo. El perseguidor perseguido. Le gana la mano. Cristo se le adelanta. Y todos sabéis el pasaje, el momento en que una vez está en el suelo, no ve nada, cegado por esa luz que él dice más fuerte que el sol, ¿vale? Se la juega y le habla. Touché, Pablo, tú que pretendías sorprender,
te han sorprendido? Tirado en tierra. Si hay algo humillante es caer al suelo y no sé, sobre el polvo del camino. Pablo, echado al suelo, deslumbrado, caído. Pero, ¿de qué cae Pablo? Seguramente Pablo cae de muchas cosas, de las que él se sentía ufano, de las que él se sentía más que orgulloso. Cae de su fanatismo, cae de ser aquel judío, orgullo nacionalista, cae de su posición social, gente de buena familia, cae de ser aquel ciudadano romano, un privilegio en aquellos tiempos, cae de todo lo aprendido, cae en sus prejuicios y está allí en el suelo. ¿De dónde caemos nosotros? ¿De dónde necesitamos caer a veces nosotros? Nuestros currículums, de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestros proyectos, no sé, tal vez tendremos que mirar nuestros bolsillos a veces y vaciar bolsillos. Lo cierto es que, igual que él, también debía interpelarnos un poco esto, ¿vale? Hay un concurso, o ha habido, muy popular, este de Ahora Caigo, que a uno le despierta sonrisas, es un concurso simpático, pero ahí si nos pasara algo así cada vez que nos encumbramos, cada vez que si algo nos echara abajo, ¿verdad? Eso es un concurso. Pero Pablo, que se las tenía todas, que llevado por una fidelidad extrema, que yo entiendo que es fanatismo, que tendría sus contradicciones internas porque él vivió el testimonio que hace Esteban ante el concilio, pero él, lo cierto es que echa a andar para perseguir, para llevárselos de vuelta a Jerusalén a aquellos cristianos, y de repente toca el polvo del camino y sigue la conversación. Y una conversación muy interesante, no podemos ver todos los matices, todas las cuestiones, pero empieza un diálogo con Jesús. Evidentemente, todos conocéis que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no le saca los papeles de las cartas de recomendación, no le argumenta. Primero, porque tal y que cual. Segundo lugar, porque según la ley, según el Talmud, según lo que tú quieras, tal, según lo que yo he estudiado, según lo que sabemos, tiembla. Y le contesta con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le vuelve a decir, y emplea otra vez la palabra perseguir. Yo soy Jesús a quien tú me persigues. Primero, ¿por qué me persigues? Y ahora, yo soy el que tú estás persiguiendo. Ni más ni menos que ese con el que te estás tomando tantas molestias y estás creando tanta aflicción entre mis fieles, entre mis seguidores. Bueno, dice después, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y nos vamos a parar también en esto. Pablo, que no lo hemos dicho, era un joven prometedor, era un hombre joven. Y tal vez como un novillo joven coceaba contra el aguijón. Tenemos que pensar que eran aquellas lanzas, aquellos palos con un pincho que conducen el ganado para llevarlo al establo, para llevarlo al redil. ¿Y por qué andas coceando contra esto? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué la emprendes a patadas? ¿Por qué la emprendes a golpes? ¿Por qué esa rebeldía tuya? ¿Vale? Porque duro te es dar coces contra el aguijón. No vas a ganar. No te rebeles, que no lo vas a conseguir. ¿Vale? Bueno,
¿contra qué damos nosotros también golpes? ¿No has dado nunca patadas? ¿No has dado un portazo en tu vida? ¿No das portazos? ¿No has visto a alguien a veces dar un puñetazo sobre la mesa, una palmada, una mala palabra? ¿Vale? Un golpear una silla. A veces reaccionamos así. Y otras veces simbólicamente. A lo mejor somos más tranquilos, más pacíficos, más de ánimo sosegado, pero a veces también nos rebelamos y damos esas patadas. Y damos esas patadas, yo qué sé, a veces coceamos contra la conciencia, contra nuestra fe, patadas contra la Iglesia, contra las instituciones, las que sean, instituciones educativas incluso. Pero en realidad estamos dándole patadas, golpes a ese Jesús. No con tanta fuerza como nos representa aquí, evidentemente, pero a veces, ese ternero, ese novillo rebelde, ¿vale? Y le dice, duro te es protestar así, duro te es reaccionar así, duro te es así. Pero ese Saulo que está ahí sobre el polvo se va a levantar. Nos vamos a levantar nosotros también siempre que así lo deseemos, aunque haya en instantes rebeldía, ofuscación, etc. Y se levanta. ¿Y qué le levanta? Pues le levanta la revelación, sencillamente. Le levanta su conocimiento, le levanta el encuentro con Jesús. Se queda ciego, se queda despojado de todo aquello. ¿Para qué le servían ahora aquellos documentos que había reclamado del concilio, etcétera, etcétera? Y tiene que conducirle, porque Jesús le dice, levanta. A Jesús no le gusta, no les interesa nunca vernos tirados al suelo. No le interesa que continuemos en el polvo. Levanta. Y ves a dónde voy a llevar. Y sabéis que ahí empieza la transformación. Se levanta ciego, débil y dócil. Le tiene que conducir, él no se vale. Y va a estar, como sabéis, 3 días, no prueba alimento, dándole vueltas. Un hombre que tendría una memoria impresionante, repasando todo lo que sabía, todo lo aprendido, todos los pasajes, recordando que Esteban seguramente había dicho, veo a Jesús a la diestra del Padre. Él acaba de verlo también. Supongo que muy arrepentido también por todo lo que le había conducido hasta ahí. Pero queremos quedarnos, y yo termino esta instantánea, este momento de reflexión, termino con algo muy interesante y muy positivo. Sabéis que hay miedo. Él hay un momento durante ese tiempo que se encuentra, yo creo que muy solo. Sus compañeros de viaje, todos los judíos que con agrado le hubieran recibido y le hubieran ayudado a capturar cristianos, no están. Supongo que no desea llamarlos, por otro lado. Pero es que los cristianos no se atreven a acercarse tampoco. Y hay que decirle a Ananías, ¿ves por qué instrumento escogido me es este? Y el Señor va a hacer lo mismo con nosotros, y lo hace, y lo ha hecho, y lo continuará haciendo, ¿verdad? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dejarme que, siendo hoy que es una reflexión que compartimos con vosotros, que también os diga que nosotros, como centro educativo, pretendemos también ser instrumento escogido, a nivel personal y a nivel institucional. Pero no nos olvidemos que tenemos que levantarnos y tenemos que poner en las manos de Dios y ser instrumentos en manos del Señor. Yo termino aquí y doy paso a mis compañeros. Que el Señor nos bendiga y nos haga reflexionar un poquito en esto. En este viaje que tenemos de Pablo, yo en todo el recorrido me voy a hacer sobre todo más hincapié en el segundo viaje y sobre todo en la parada de Atenas. El texto es un poco largo, os lo he puesto aquí por si lo podéis leer, y si no llega a
vuestra vista pues se encuentra en Hechos 17, del 16 al 34. Y dejadme que haga un poco un paralelismo con nuestra institución. Todo lo que le pasa y lo que ve a Pablo en este lugar, vamos a ver cuál sería el paralelismo con nuestra institución. Lo que me encanta, seguramente conocéis el pasaje, este de aquí, lo que más admiro y en el recorrido de Pablo y todo, es que Pablo decide llevar su misión. Es decir, él sabe que no va a ser aceptado, sabe que va a ser rechazado, pero a pesar de todo, no se rinde. Y donde hay una dificultad, él ve que es una oportunidad. ¿Quién es el autor de este libro? Dicen que es Lucas. Y mirando un poco, pues vemos que las raíces de Lucas es que nació en Antioquía de Siria, la primera ciudad griega que fue evangelizada. Viendo un personaje donde le está dando Dios una revelación y está escribiendo, no es difícil notar que Lucas lo que quiere hacer es resaltar que el Evangelio tiene que ir a todos, tiene que llegar a todos, evangelizar sin excepción. Todos somos iguales, todos tienen que escuchar. ¿Quién es Pablo? Ya lo ha dicho Enrique, un convertido, pero que está ahora en manos del Señor. Lo que tú me mandes, yo lo haré. Con sus virtudes y con sus defectos, pero tiene una misión. Y esa misión la va a llevar sin pensar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. ¿Quiénes seguimos la tarea de Pablo ahora? Todos. Todos tenemos que coger ese testigo que le dio a Pablo y seguirlo. Y nosotros ahora somos los responsables de llegar a ese testigo de muchas formas, cada uno donde esté. Pero es una bendición que podamos tener una institución cerca de donde nosotros nos estamos desarrollando, teniendo nuestras familias. ¿Qué hay en nuestra institución? Nos encontramos muchos contrastes, como Pablo se los encontró. Que cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué vio? Contrastes como venía de Jerusalén y ahora Atenas. Una filosofía griega, una religión cristiana. E incluso, pues, todo, en definitiva, lo que se hablaba allí de la razón y la fe. Era contrastes constantemente. ¿Nosotros qué contrastes podemos encontrar en nuestra institución? Pues fijaros cuántas familias la formamos. A pesar de los poquitos que estamos hoy, que no somos tan poquitos, mirarnos unos a otros. Somos diferentes, diferentes culturas, diferentes hogares, diferentes países, diferentes nacionalidades. E incluso en nuestro centro tenemos alumnos diferentes creencias religiosas. Vivimos en una sociedad muy pluralista, pero en medio de todo esto, ¿hay lugar para la religión? Nuestra institución está totalmente de acuerdo y afirma, claro que lo hay. De hecho, para eso estamos. Porque nosotros estamos avanzando. Es verdad que nos encontramos en una sociedad donde pensamos que estamos muy avanzados. Pero la pregunta a veces es, ¿lo estamos? Nos podemos parar a reflexionar y decir, cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué se encontró? Atenas era el lugar de la intelectualidad, donde había la mayor calidad académica, pero también había la mayor ceguera e ignorancia del Mesías. Podíamos nosotros analizar esto. Atenas era la metrópolis del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante y muy crédulo, como lo que se encontró de donde venía, de Listra. Allí lo tuvo más fácil. Aquí no. Aquí había gente muy importante e inteligente, con una gran cultura. No olvidéis, Atenas era la cuna de los grandes filósofos, de Platón, Aristóteles. En ese momento Pablo está esperando a dos de sus compañeros y se encuentra solo en un lugar donde le debió de chocar todo increíble. Tantas estatuas de todos los dioses, una mezcla de culturas, de religiones, héroes deidificados de la historia, de la poesía. Todos sus sentidos de la gente que estaba allí estarían extasiados por tanta belleza que debió encontrar en ese lugar. Y un gran esplendor del arte. Por doquier había santuarios, templos. Todos estaban hechos con unos gastos que debían de ser incalculables. Así lo describe Elena White en Hechos de los Apóstoles. Habla de que había grandes altares y muchas inscripciones. Atenas debió de ser la vasta galería del arte. Debió de ser el lugar donde Pablo se quedaría admirado por todas las cosas que vio allí. Cuánta hermosura debió de ver Pablo en ese momento. Y qué grandeza tenía Atenas. Pero esa grandeza entregada toda a la idolatría. Su espíritu se llenó de tristeza al ver que estaban deshonrando a Dios por todos los sitios donde él llegaba a ver.
Mucha cultura intelectual, pero mucho desconocimiento de ese Dios verdadero. En el versículo 23 podemos leer: pasando mirando todos los santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Y aprovechando esto que los atenienses tenían y que todo el mundo lo habría visto, Pablo se pone entonces a intentar llevar su mensaje para aprovechar todo esto, todo este momento, esta situación. ¿Por qué tendrían esta escultura? Buscando he visto varios comentadores, no sé si tendrán razón o no, pero dicen que seguramente es que los atenienses no querían que nadie se quedara sin tener a su propio Dios. Era una cultura donde empezaban a ver pues había una mente muy abierta, donde cada uno podía adorar al Dios que quisiera, siempre y cuando pues no trajera grandes problemas. Pero en ese momento, pues Pablo lo que intenta es hacer alusión y decir: a ver, habéis puesto a un Dios desconocido, tal vez para que nadie se quede sin su Dios. Si hay alguna estatua aquí, escultura, que representan tu Dios, ya estás. Pero el que no la tenga, pues este es el lugar donde ese Dios que nosotros desconocíamos, aquí tienes tu lugar. No sabemos el por qué lo pondría allí. El caso es que allí no quería que nadie se sintiera excluido. Y Pablo, ante tantas politeísmo y tanta idolatría, dice: la única que me representaría tal vez sería esto, al Dios desconocido, porque como su frase dice, aquí desconocéis realmente al verdadero Dios. Y en ese momento es cuando se pone a hablar de ese Dios que no era tan impersonal como todos los que estaban allí, que era el creador del universo, el que estaba llevando a cabo toda la misión de esta tierra, el que si no dejara de actuar, todo ya se hubiera ido al traste hace mucho tiempo. Tanta intelectualidad, y desconocían la obra que Dios puede hacer. En nuestro centro a veces se desconoce mucho lo que se hace. Pensamos y nos olvidamos de que es un centro más, donde aquí estamos para preparar a nuestros alumnos académicamente y que puedan llegar a tener una profesión en el futuro. Y claro, esa es la misión de un centro educativo. Pero aquí no solo tenemos esto. Aquí sabemos que pasan cientos de alumnos cada año y tenemos muy claro cuál es la misión que tenemos, la de servir. Aquí estamos, sobre todo, los que tenemos alguna responsabilidad, estamos para servir, para formar y para servir. E intentamos recordarles en todo momento cuál es la obra de ese Dios, de nuestro Creador, en distintas asignaturas. En biología, obviamente, el tema de la creación hay que darlo, pero en todas las asignaturas tenemos una integración de la fe en la enseñanza. Empezamos con unas matutinas, donde intentamos a nuestros alumnos darle unos valores, porque también forman parte de esa educación. Tenemos semanas de oración, donde intentamos que a veces que algunos invitados pasen por las clases y se reúnan, sobre todo los internos y todos los invitados, a que vengan aquí. Nos involucramos en los problemas familiares, tantos que tenemos hoy en día. Y seguimos trabajando con ellos porque sabemos que este no es solamente un centro, es algo más donde como institución debemos de sentirnos orgullosos e intentar poder crear, si pudiera ser más. Fijaros en el texto 26. Pablo habla aquí de una sola raza y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. De una sola sangre, es decir, en realidad está hablando de que todos provenimos del primer ser humano, que es Adán. Menudo antídoto al racismo. Aquí tratamos a todos por igual, porque entendemos que todos somos exactamente igual. No importa de dónde vengas, no importa la cultura que tengas, no importa el hogar donde te hayan criado. No nos limitamos solo a una enseñanza a un tipo. Pablo no se limitó solo a la predicación del Evangelio a los judíos. También quiso a los gentiles piadosos, a la sinagoga en muchos lugares, pero fuera de ese lugar también. Pablo enseñaba en el mercado. ¿Quién hay en el mercado? Todo tipo de gente. Estaba abierto a hablar a todos los que estaban en ese lugar. Este centro está al alcance de todos. Pablo también llegó al Areópago. Es uno de los sitios más sagrados de todos los lugares de Atenas, porque intentó en algunos momentos salirse fuera del ruido de las calles y poder, ante una cantidad de poetas, artistas, filósofos, doctos, sabios, intelectuales de ese lugar, poder expresar y dar el mensaje, porque esta era la gente que se iba a encargar de transmitir después ese mensaje. Pablo estaba cargado con un mensaje muy importante. Y nuestro centro tampoco quiere que se quede todo aquí, porque no somos un colegio elitista, no queremos ser un colegio elitista. Queremos ser un colegio donde lleguemos a todos, que formemos a las personas en una sociedad tan complicada y que nos ponen las cosas tan difíciles,
pero pasamos muchas horas con nuestros alumnos, mucho tiempo que podemos hablarle de lo que nosotros pensamos y creemos que es lo que te puede ayudar en esta vida. En el versículo 13, antes de este texto, comenta también cómo había judíos que se oponían a la predicación de Pablo y alborotaban. ¿Acaso nuestra institución no tiene también desafíos? Claro, no siempre hemos pasado por buenos momentos, todo lo hemos sabido. Ha habido muchos desafíos en esta institución, pero muchos apostaron por una educación cristiana. Y hoy, a pesar de todos los problemas políticos y problemas de todo lo que ha pasado, seguimos estando aquí. En secundaria nos seguimos preocupando para que esto siga adelante. Y seguramente en todos los departamentos, hablo del que conozco. Y nos juntamos porque cogemos a los alumnos y oramos. ¿Sabéis? En este ejercicio hemos empezado a orar por las tardes. Nos juntamos profesores de secundaria con nuestra dirección y administración y oramos. Oramos por temas que nos preocupan. Hemos orado por compañeros que lo están pasando mal, por problemas de salud, problemas familiares, por alumnos. Las familias de esos alumnos que han llegado también, hemos llegado a conocer que están pasando por dificultad. Y todas estas familias necesitadas y alumnos nos unimos como una gran familia para decir que no estáis solos, que aquí nos unimos en lo que podemos hacer, orar para que Dios pueda seguir estando con nosotros. Y hemos tenido respuestas, claro que sí, a veces no todas o no de las veces que pensábamos, pero Dios responde. En ocasiones hemos tenido sanidad y en ocasiones hemos tenido resultados geniales. Lo habéis oído muchas veces, pero estamos contentos de que por fin este año hayamos tenido 100% de resultados en el selectivo. Y seguimos orando por todos los desafíos que tenemos y podemos tener. Tal vez no lo hagamos de forma perfecta, porque al igual que Pablo, no somos perfectos. Pero nos ponemos en manos del Señor y donde no llegamos, tenemos la confianza de que Él llegará. Aún así, sabemos que habrá gente que nos ignore, que se burle e incluso que se oponga. En el versículo 34 también lo pone. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio y el Areópago y una mujer llamada Dámaris con ellos. A pesar de que tengamos a gente opuesta, también tendremos a gente que finalmente acepte. Han pasado muchos alumnos por aquí y muchos de ellos cuando nos los encontramos nos dan alegría cuando nos dicen fue el mejor colegio que tuve y mis hijos van a ir aquí. Y lo están haciendo algunos y recuerdan situaciones que nosotros nos quedamos con la mala imagen, pero ellos ahora la han convertido de un desafío, ellos han tenido ahora en una oportunidad. Siempre habrá gente que se burlen y sigan abrazados a sus ídolos, pero también habrán Dionisios y Dámaris y otros que puedan salir de aquí victoriosos. Vale la pena. Nuestra labor en el centro es la de seguir cuidándolo. Como Pablo, en su firme confianza, en su valor cuando se sintió solo y ante la adversidad, y como la victoria ganada a favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo, nos es testigo, pero a pesar de todo, sabemos que quien está al timón de esta institución es nuestro Señor Jesús. Y siguiendo con el paralelismo de la vida de Pablo, a mí, no sé si es por donde trabajo o el departamento que me toca un poquito llevar, me pidieron que reflexionara sobre esos momentos que no son tan apoteósicos, ¿no? Esos discursos en los que Pablo debió de sentirse muy bien, ¿no? Sintiendo que el Señor le estaba utilizando para hablar a un montón de gente, o esos momentos en los que conseguía hacer un milagro, ¿no? Curar, o sea, sacar un demonio a una chica, o otras curaciones, o incluso Hechos nos relata que había gente que solo por tocar el pañuelo de Pablo o las prendas de Pablo se curaban, ¿no? Yo leía eso y digo, ya entiendo de dónde vienen algunas cosas, pero no sé, debió de ser un sentimiento muy bonito para Pablo ver que el Señor lo utilizaba de esa manera, ¿no? Pero si somos honestos y leemos Hechos, vemos que no todos los momentos fueron así de chulos, ¿no? No fueron todos así de espectaculares. Y de hecho yo me pregunto muchas veces cómo se debió de sentir Pablo sabiéndose instrumento escogido del Señor en esos momentos que fueron, no digo ya buenos, no, es que fueron malos o muy malos, porque yo soy instrumento del Señor escogido, pero tengo momentos malos en los que aunque no consiguen darme una paliza, sé que entre la gente que yo me he ido a predicarle y a decirles lo mejor que tengo, están haciendo un complot para matarme. O están maquinando cosas para que cuando vaya a presentarme ante no sé qué jefe, pues me hagan una emboscada y me maten.
Y eso, aunque al final no lo consiguieran, eso duele, ¿no? Aunque a mí no me peguen una paliza, saber que alguien está pensando o deseándome mi mal, eso duele. Y esos son los momentos malos. Pero es que luego hay momentos muy malos en los que sí consiguen pillarlo por banda y le pegan una paliza que lo dejan casi muerto, o lo apedrean, o lo agobian tanto entre la multitud que ya no podía salir de ahí, si no es porque un comandante romano lo saca de ahí y se lo lleva a la fortaleza, que es donde mejor iba a estar. O lo cogen y lo desnudan en plena calle y lo humillan y le pegan y lo llevan a la cárcel más húmeda que pueden y los atan con cepos. Esos son momentos muy malos. Y me hago bruces a veces la cabeza pensando cómo alguien que se sabe escogido por el Señor para llevar a cabo una misión tan importante lidia consigo mismo en su cabeza diciendo no, soy instrumento escogido por el Señor. Me parece admirable. Y dentro de las reacciones admirables que tiene Pablo, hay una especialmente, seguramente recordáis, cuando, pues eso, una de las veces que son muy malas, que lo han cogido y lo han llevado a la cárcel y lo han puesto en la cárcel, en la celda más húmeda de todas, al fondo, por si acaso, para que no se escape. Y lo han desnudado y lo han pegado y le han puesto un cepo. Y el señor Pablo lidia consigo mismo y con su cabeza. A lo mejor es por eso que me han dado esta parte de la historia. Y se pone a cantar. Y se pone a cantar a las 12 de la noche, orando y cantando en la celda más oscura y en la celda más húmeda, desnudo y apalizado anteriormente esa misma tarde, ¿no? El paralelismo con mi vida me parece muy fácil de hacer, ¿no? Como voy a hacer dos en el poquito tiempo que me dejan. Uno es como institución. A veces yo sé que tenemos claro que somos instrumentos de Dios, ¿no? Que somos una institución que está puesta con una misión en concreta, pero a veces pasamos momentos malos y otros muy malos, en los que te dan por muchos lados o sabes que están maquinando. Ojalá, yo quisiera siempre tener la fortaleza que tiene Pablo y recurrir a tener una canción en mi cabeza, ¿no? David lo dice, que la música es muy poderosa para mantener tu salud mental. Yo quisiera, y mira que sabéis que canto, pero no siempre me sale. Yo quisiera tener en la cabeza siempre una canción que me recordara que el Señor me cuida, porque si lo tengo claro, yo creo que podemos con todo. Pero es que no siempre lo tengo claro. Y como institución, pues creo que nos pasa también a veces lo mismo. Y ojalá tuviéramos siempre claro que el Señor es el que está al mando y está al timón de esta institución y que yo soy un instrumento que me tengo que dejar utilizar. Y la segunda idea que sacaba de esto también es que en nuestro cole hay muchos niños, a veces creo que más de lo que nos imaginamos, que aunque estén en un colegio cristiano, que aunque sean de familias adventistas, que aunque sean de familias pues normales, que también hay de los que son de familias muy desestructuradas, pasamos muchos momentos malos y muy malos. Y que en la escuela pues se pone mucho énfasis pues en las asignaturas, que no digo que no sea importante, en lo académico, que no digo que no sea importante, pero es que yo no dejo de asombrarme de la cantidad de problemas que tienen los chavales de 15, 16, 14, 13, de la soledad que muchos de ellos viven por las circunstancias de la vida, de la incomprensión que tienen de las cosas que les pasa. ¿Por qué mi papá por aquí, mi mamá por allí? ¿Por qué mi mamá se muere? Tengo 12 años y le viene una enfermedad que se me va en 3 meses. ¿Por qué ahora me tengo que ir con uno y mañana con el otro? ¿Por qué no puedo conseguir esto que yo sé que es bueno para mí, pero es que no me puedo quitar de la cabeza? Y hacemos una lista tremenda de cosas que me siento privilegiada de trabajar donde trabajo, porque me da tiempo para poder llegar, aunque sea, a transmitirles la idea de que estamos para ti, ¿vale? Muchas veces no voy a poder evitar, ¿no? Como Dios hacía con Pablo, no voy a poder evitar que te apalen o que estén pensando algo malo contra ti o un complot contra ti, pero estoy, ¿vale? Estoy, me refiero al cole. Estamos para acompañarte, estamos para orientarte, estamos para llorar contigo,
estamos para que me llames si quieres, estamos para que estés aquí si no tienes dónde ir esta tarde y tu casa va a ser un desastre, pues nos quedamos aquí y hacemos algo y aprovechamos el tiempo. Estamos. Y eso es muy chulo, eso es muy bonito. Yo no conozco a muchos centros que tengan tanto tiempo para que un chaval pueda venir a tu aula y decir, quiero hablar contigo, de cosas que no tienen nada que ver con lo académico. Eso es muy bonito y me siento muy privilegiada de poder transmitir a los chavales que estamos de la misma manera que Dios está con nosotros. Y ojalá seamos capaces de transmitir eso, ¿no? De sentir la seguridad de que Dios está con nosotros en todos los momentos, en los malos y en los muy malos, y de poder hacer sentir a nuestros alumnos de que estamos con ellos en todos los momentos, en los malos y en los muy malos. Y no sé si será por eso, ya lo digo, que Joan me dijo de coger este trocito. Seguramente que la canción que Pablo cantó en el momento aquel de la cárcel no era la que voy a cantar, porque esta la escribió Adriana hace unos años, así que no podía ser esta. Pero a mí sí me ha servido muchas veces para acordarme de que Dios está conmigo y de que no importa si el momento es malo o muy malo, que no me lo va a evitar, que aunque soy instrumento escogido en las manos de Dios, voy a sufrir muchas veces por el mundo en el que vivo. Y como decía Dani ayer en el culto, que fue muy bueno también, el estar con Dios no me va a evitar sufrir, las reglas del juego no son esas, pero sí me promete que me acompaña, que me da fuerzas y que no voy a pasar por nada que no pueda soportar. Así que ojalá tenga esa canción siempre en mi cabeza y pueda asegurar siempre que el Señor me acompaña hasta que Él venga a por mí. Así que bueno, voy a cantar una canción que, como conocéis, pues incluso podéis repetiros en la cabeza y que se nos quede. Si en tus ojos duermen penas que no saben despertar, si hay heridas que no cierran cuando miras hacia atrás, si el tibio recuerdo de tus sueños se esfuma poco a poco en el espejo de la rutina gris, de la ansia de escapar y ser feliz. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la fuerza que te ayudará a seguir. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Mira las pequeñas aves, vuelan desafiando al sol, y ninguna de ellas sabe si habrá mañana o no, pero en el corazón del Padre caben hasta las pequeñas aves y cabe tu ansiedad, tus miedos y tus ganas de cambiar. Alza tu mirada al cielo y encontrarás la cálida mirada de su amor. No permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten
permitas nunca que el miedo ni la soledad te quiten la alegría de saber que es tu Padre el que está cuidando de ti. Es de alegría. Es que es muy bonito. Si lo piensas y lo haces tuyo, es muy bonito. Que no significa que no vayamos a sufrirlos. No significa que no nos vayan a dar. No significa que no nos vayamos a cansar. Solo significa que está con nosotros hasta el final. Y eso hace una diferencia muy grande en la vida. Y esa misma diferencia es la que nosotros queremos hacer con nuestros alumnos. Estar con ellos hasta el final, que podamos. Después la vida ya les dará oportunidades de seguir conociendo a ese Dios que a nosotros nos da tranquilidad y nos da paz para afrontar lo que venga. La verdad es que es una pena interrumpir este momento tan bonito y la verdad es que quisiera hacerlo breve, pero dejadme que diga un par de cosas sencillas. Hay un par de episodios apasionantes en la historia de Pablo. Es cuando se enfrenta a las autoridades. Hay un pasaje muy bonito, si tenéis la Biblia me gustaría que la buscarais, capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Hay un momento muy bonito. Voy a reducirlo un poquito porque se nos hace tarde. Pero mirad un poco versículo 14 del capítulo 24. Por eso yo, dice Pablo, confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Eso es lo que cree esta institución. Creemos en el camino. Vosotros le llamáis secta, pero yo creo en el camino. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Creo en la segunda venida de Cristo. Amén. Y lo creo, y lo predico y lo vivo, como institución y procuro también como individuo. Y en el versículo 16, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y eso, tenedlo claro, esa institución cree y vive en la medida de sus posibilidades con los errores que estamos diciendo, nuestra experiencia. Y cuando Félix, que está allí escuchando esa emocionante conversión de Pablo que ha explicado mi compañero Enrique, dice en el versículo 22, leo 2 o 3 textos muy significativos y alguna palabra, si tenéis tiempo, subrayarla. Y entonces dice que Félix, el gobernador Félix, que estaba bien informado de ese camino, ¿qué dice en vuestra versión? En la mía dice, puso dilación. Dejó pasar un tiempo, no estaba muy seguro. La verdad que las circunstancias que le obligaban a vivir eran muy distintas a las que él entendía. Así que puso dilación y esperó ir el encuentro con su mujer, que era judía, por cierto, que conocía bastante bien. Y dice el versículo 24, y algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, y dice, lo oyó hablar acerca de la fe de Jesucristo. Pero me encanta, versículo 25, cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix ¿no estáis aquí? ¿Estáis aquí? Se asustó, que somos pocos podemos decirlo. Se asustó, tuvo miedo. ¿Cuántas personas a veces le hablas del Evangelio? ¿Cuántas veces tú hablas a los alumnos, a los compañeros, a los padres de tus alumnos y la gente tiene un cierto miedo? Algunos hacen correr por ahí que cuando llevan a los alumnos aquí los vacunan previamente para evitar contagios. Pero bueno, y me encantan, no es que me encanten, pero es curioso. Dice, ahora, vete y cuando sea propicio te llamaré. ¿Qué quiere decir ser propicio? Cuando las cosas me vengan bien, cuando las circunstancias vayan de forma distinta. Ahora no tengo tiempo, que estoy muy ocupado en muchos menesteres. Ahora no es el momento.
Ya te llamaré, no te preocupes, ya te llamaré. Muy bien, muchos con esa espera pierden la oportunidad que Dios les puede dar. Así que Pablo, él insiste en su experiencia. Y cuando Pablo se ha presentado delante del gobernador, ahora Festo, otro gobernador de esos, entonces es muy curioso, en el capítulo 25 relata todas esas cosas, pero no tenemos tiempo, vosotros lo conocéis bien la experiencia. Pero es muy curioso, si os dais cuenta, Festo está abogando a favor de Pablo, lo está defendiendo. Fijaros bien lo que dice en el capítulo 25 y versículo, por ejemplo, 24. Yo hallé que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo no encuentro ningún problema en este. Y como no tengo cosa cierta que escribir al Señor, lo he traído a vosotros y a ti, rey Agripa, para que tú le escuches. Porque, versículo 27, porque me parece, dice, irrazonable enviar un preso y no informar de los cargos contra él. Normal. ¿Cómo vas a meter a alguien en la cárcel sin saber aquellas cosas que tienes? Eso es lo que Festo está diciendo de Pablo. ¿No os dais cuenta que está defendiendo? Bueno, no tenemos tiempo, pero creo que es un pasaje muy hermoso y muy bonito. Pero me encanta lo que empieza el capítulo 26. Capítulo 26, qué hermoso el primer versículo. Mira lo que dice. Así que Agripa le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Puedes hablar. ¿Alguna vez nos han dado posibilidad de hablar de vuestro testimonio? ¿Poder hablar de vuestra fe? Venga, chico, explícame. ¿Qué es lo que tú crees? Y en ese momento es cuando tú tienes que decir y hablar de qué. De tu experiencia personal. A mí los versículos esos que a veces se encuentran por ahí que no me acuerdo, el que dice esto a lo mejor no tiene mucho interés, pero sí que quiere escuchar de tu experiencia personal. ¿Ha ido bien tu experiencia con Jesús? ¿Vale la pena, hombre? ¿Quieres seguirlo? Y eso es lo que Pablo. Yo me lo imagino a Pablo, quiero imaginármelo. ¿Cómo disfrutaría Pablo allí explicando? Es la oportunidad de mi vida de explicarle, ¿a quién, por cierto? Al rey Agripa. ¿Y quién era el rey Agripa? Era el rey de los judíos. Dice que era el nieto de Herodes el Grande. Era uno que sabía de muchas profecías, pero de Jesucristo no conocía nada. Pero es igual. Pablo insiste y lo hace con todo su interés delante del rey Agripa. Y hay un discurso aquí hermoso que seguramente Lucas intenta describir lo que puede, pero no lo manifiesta con toda claridad. Pero la verdad es que Pablo, con el entusiasmo que tiene, explica su conversión de una manera intensa. ¿Vale? Y solo me quedo un par o tres de versículos porque se nos hace muy tarde. Pero dice el versículo 19 del capítulo 26, miradlo. Por eso, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Has tenido una visión? ¿Has ido a Damasco? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido una visión especial? Yo no me resisto a esta. Yo quiero seguir lo que Dios me ha dicho. Y yo no voy a ser por lo que dice la gente o por el entorno en que vivo voy a ser. No, yo creo, no voy a ser rebelde, voy a confiar en el poder de Dios. Y eso es lo que queremos hacer con la ayuda del Señor en esa institución. Y dice el versículo 22, pero ayudado por el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Continúo luchando. Y dice, y no digo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que Cristo resucitaría y que vendría un día a buscarnos. Y nosotros creemos en la segunda venida del Señor. Y no nos cansamos de predicar, porque ese es el gran objetivo de nuestra vida. Lo demás forma parte de nuestro entorno, pero eso es. Señor, regresa pronto. Y frente a ese discurso que yo soy incapaz de transmitir con la ilusión que hacía Pablo, el rey Agripa se quedó titubeando. La parafernalia, todo lo que él representaba se vino abajo y en un momento de titubeo llegó incluso a pensar seguramente si valía la pena seguir a Pablo, pero llegó a decir, ¿qué dijo? Por poco me persuades a ser cristiano. Qué pena, ¿verdad? ¡Qué pena! Pero no decís, qué pena haber perdido esa oportunidad de decidir que sí por el cristianismo, por Cristo, no por la institución solamente, sino por el personaje importante que es Cristo, que a veces representamos bien o mal, pero Cristo es el que queremos representar. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Pensáis que a lo mejor pudo haber sido la última oportunidad que tuvo en su vida de decirlo? Qué triste, ¿no?
Cuando venga Cristo por segunda vez, a lo mejor nos fijamos, ¿dónde está el rey Agripa? ¿Está por aquí o no está? Pues si no está, qué pena haber perdido ese privilegio. Y termino con ese texto que quiero que lo subrayéis en vuestras Biblias, si tenéis la costumbre, porque me ha encantado. Es un versículo que está en capítulo 29. Y Pablo respondió, por poco o por mucho, quiera Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen. No lo voy a cambiar, no voy a decir esto, ni mucho menos. Lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pues que ojalá sea esta vuestra experiencia y que penséis que nosotros, a pesar de nuestros defectos, queremos seguir luchando para que esa institución, el departamento que trabajamos, donde estemos, pueda ser realmente una realidad en la que Cristo esté presente. Podamos servir y acelerar la segunda venida del Señor. Amén. Amén. Buenos días a todos. Pues como exalumnas de esta institución podemos deciros que sí que merece la pena y que hemos estado muy a gusto siempre con todos. Todos los que han hablado han sido también nuestros profesores y podemos dar fe de ello. Ahora sé que el tiempo apremia como siempre, pero queremos que aún así podáis disfrutar de la pieza que vamos a tocar, el Recreaduo. Es una oración, se llama Prayer, de un compositor que es Bloch. Y nos gustaría, a lo mejor es un poco triste, como dice también Pimpi, María José, pero en esa tristeza, ¿no?, que nos gustaría también pues, que pensarais en esos momentos que han sido difíciles o muy difíciles, pero que aún así, con la ayuda de Dios, habéis tenido esa paz.